Buen día, espero que se encuentren genial. Les deseo una excelente semana a todos. Como la semana anterior, iniciamos con la asignatura. El día de hoy y para estos 3 días que corresponden hasta el miércoles, vamos a tener un tema en específico para ecología, el cual vamos a abordar las áreas de estudio y los conceptos básicos de esta asignatura o de esta rama científica, ¿ok? Básicamente, las divisiones básicas de la ecología comprenden las que tenemos aquí a continuación. Mire, son unas rapiditas, ¿ok? Vamos a ver conceptos muy sencillitos, como que la ecología, chicos, tiene diferentes áreas de estudio dentro de los organismos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas. Entonces, la ecología se encarga de estudiar cada área. Por ejemplo, estudiar un solo individuo, estudiar diferentes individuos o estudiar diferentes especies de individuos en un medio natural. Entonces, eso corresponde a cada una de estas ramas. Por ejemplo, aquí tenemos la autoecología. Auto es a sí mismo, ¿sí? O, o quiere decir independiente también. Estudia las relaciones entre una sola especie y el medio donde vive. Por ejemplo, ahí sería estudiar la interacción del colibrí eh, en, el, en la etapa de primavera-verano, en los meses de abril a junio, en los bosques y las selvas de México, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería. En la ecología aplicada, eso es ya a nivel práctico, a nivel metodológico. Ahora sí, no solo un componente, no solo un individuo, sino también ahora todo en su conjunto. Por ejemplo, cómo interactúan. Ay, perdón, se movió un poquito esto. Ok, ahí está. Okay. Cómo interactúan esos ecosistemas con las especies y con la vida natural del ser humano. Es decir, hasta dónde tiene inferencia el ser humano en ese ambiente natural en donde interactúan esas especies. Por ejemplo, la tala de árboles. La tala de árboles es necesaria hasta cierto grado para el ser humano, pero cómo afecta a las especies que ahí habitan y al ecosistema donde se desarrolla esa actividad primaria. ¿Sí? A eso se refiere la ecología aplicada. La acción del ser humano que impacta a los ecosistemas y a las personas. Ecología de poblaciones. Vamos a ver aquí. Ok, la ecología de poblaciones. La ecología de poblaciones, la dinámica de una población en un ambiente natural. ¿Qué quiere decir? Aquí ya no tiene que ver la actividad del ser humano o la acción, sino únicamente el ambiente natural y la dinámica de una población específica. Puede ser una población de plantas, de animales, de organismos, de aves, puede ser en general. ¿Sí? Por ejemplo, sale mucho en Discovery Channel cómo interactúan los pingüinos al, a los pingüinos, por ejemplo, al incubar un huevo, al, por ejemplo, al establecer un contacto con una hembra, por ejemplo, de supervivencia, de selección natural. Entonces, dentro de su ambiente, en el clima, en la temperatura, en los glaciares donde se encuentran, cómo interactúan, ¿sí? Y qué resultados tiene esa interacción. Luego viene la ecología de sistemas. Esta es ya un cúmulo de herramientas o de instrumentos científicos, tecnológicos. eh, Aquí se los voy a ir subrayando. ¿Sí? Por ejemplo, son herramientas matemáticas, tecnológicas, ¿sí? De cálculo, estadísticas, por ejemplo, cuando arrojan gráficas de la cantidad de población de animales que hay en un ecosistema y hacen una gráfica, eso sería ecología de sistemas. Es decir, en base a las relaciones ecológicas, arrojar esto una información, ¿sale? Quiere decir, a ver, aquí, vamos a quitar esto, ¿ok? La ecología de sistemas es información arrojada por herramientas complejas en las relaciones ecológicas, ¿ok? Básicamente en eso se basa. Arrojar datos a partir de registros poblacionales, registros numéricos, ¿sí?
o reducción de ecosistemas en nivel porcentaje. Ok, aquí le voy a... Ok, ahora sí, registro de poblaciones, ¿sale? Entonces en eso se basa. Luego tenemos la cinecología. La cinecología estudia a las diversas especies que pertenecen a un mismo grupo o comunidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros en un bosque, o es más, en un laguito, algo chiquito, ¿sí? En un lago tenemos el río, los pajaritos, los insectos, si anda un colibrí por ahí, un ave, una ardillita en el árbol. Entonces, las diferentes especies que están en ese hábitat, eso se encarga la cinecología. ¿Cómo se comportan entre especies diferentes? ¿Sale? La anterior, la ecología de sistemas, agarra toda la cadena de especies, toda la cadena de ecosistemas y ahora sí, eso, hacer el registro, el cálculo y como establecer un conteo, un registro. ¿Sí? Y la cinecología nada más observar cómo se dan esos choques o esos intercambios de a lo mejor de acciones animales como de depredación, de convivencia, ¿sí? Entonces en eso se basa. Luego, chicos, aquí ya lo tenemos como que más, en lugar de que ustedes hagan un mapa conceptual, aquí ya se los voy a poner, aquí ya tenemos algo más estructurado, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya tenemos que la autoecología, ¿ok? Vamos a poner, estudia el comportamiento biológico en relación a un entorno donde habitan, ¿sale? Eso es lo único que vamos a subrayar. La autoecología, y esto aquí faltó de un solo organismo, ¿sale? Luego, en la cinecología se encarga de estudiar la interacción de diferentes especies en un medio ambiente, ¿sí? Así de simple. Sencillo, concreto, ¿ok? Así de rapidito, ¿ok? Ahora, las diferentes áreas en las que se basa. Por ejemplo, la de poblaciones, que estudia eh, de una sola especie una gran variedad de organismos, ¿sí? De su interacción, por ejemplo, puros pingüinos, cómo interactúan en su medio natural. A eso se dedica la ecología de población. A diferencia de la ecología de las comunidades, chicos, estudia esta, es estudia, ahí está, es estudia a la organización de un grupo de especies con otro en un medio natural, ¿sí? Entonces, cómo esas especies de diferente tipo, de diferente familia, de diferente orden, actúan y compiten a lo mejor por un medio natural. Por ejemplo, un depredador y una presa, a lo mejor un ecosistema acuático con un aéreo, cómo interactúan para cosechar su alimento o asignar un nicho ecológico donde vivir, ¿sí? Y la ecología aplicada y de sistemas, estas se componen, por ejemplo, en la aplicada, es todos los procesos de procesos prácticos en los ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, tenemos la sierra, que es un tipo de ecosistema, la sierra madre, y a la vez tenemos desiertos, matorrales y pastizales. Tenemos dos tipos de ecosistema, o diversos tipos de ecosistema. Esto que va a propiciar que apliquemos técnicas de preservación de ambos tipos de clima, ambos tipos de ecosistema. Entonces, la ecología aplicada ayuda a crear estrategias para estudiarlos. Y la ecología de sistemas, ok, vamos a ver. Y la ecología de sistemas ayuda a hacer un registro de porcentajes, de cálculos numéricos, de qué tantas especies habitan ahí, qué tantos tipos de ambientes naturales hay, qué tantas especies, qué tanta producción agrícola, todo lo de las actividades primarias, todo lo del conteo natural, lo hace la ecología de sistemas, ¿sí? La ecología fisiológica, esta se enfoca en las características físicas, reproductivas, químicas o biológicas de una especie, ¿ok?
la fisiológica, como su nombre lo dice, de la fisiología de los diferentes individuos u organismos. ¿Sí? La paleoecología es la que se encarga de estudiar a los organismos fósiles, ¿sí? Como la paleontología, pero en lugar de paleontología, la paleoecología. ¿Sí? Así de simple los tipos de organismos y especies que habitaron en la antigüedad o en las eras prehistóricas. ¿Okay? Y ecología del comportamiento, esto también es conocida, chicos, como la cinecología. Estas estudian exactamente lo mismo, son sinónimos, ecología del comportamiento y la cinecología. ¿Okay? Estudia los comportamientos de los individuos, ya sea de manera individual o en forma de comunidades o poblaciones, ¿okay? Como aquí su nombre lo dice, en interacción con el medio natural. Son exactamente lo mismo, puede ser en grupo o puede ser de manera individual, pero estudian exactamente lo mismo. ¿Okay? Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas imágenes que dan reflexión a lo que hemos venido hablando, un poquito, del cuidado de la tierra, de los ambientes acuáticos y un poquito ahí reflexivo sobre el del 18 al 20 de marzo, que son días importantes de la preservación de la tierra. Pero aquí viene lo más importante. Aquí podemos observar, chicos, un mapa de los fenómenos naturales, cómo impactan a las áreas o las regiones de México. ¿Esto qué tiene que ver con lo anterior? Muy sencillito. Nosotros vamos a tener distribuida nuestra naturaleza conforme esté la altitud o localización geográfica de un estado, de una región o de un país incluso. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, nosotros tenemos una localización estratégica súper eficiente, súper eh, beneficiosa para la naturaleza, ya que nosotros tenemos regiones que cubren de norte a sur, a este y a oeste, nos cubren de los desastres naturales, ya sea de las corrientes acuáticas, ¿sí? O bien de ciclones, maremotos, ¿sí? Ok, a ver, acá también. Entonces, en el caso también de los terremotos, nosotros tenemos más terremotos en la zona sur, hacia abajo. Entonces, cuando las ondas sonoras de algún fenómeno natural llegan a las costas, llegan muy disminuidas hacia el centro del país. Nosotros estamos en la zona centro-norte, entonces no tenemos tanto impacto. ¿Por qué ¿Por qué a Sonora le afecta tanto? Bueno, las corrientes suben por acá, las corrientes acuáticas heladas, y aquí permanecen, no salen, chicos. Y en el caso de Baja California, bajan, voy a borrar eso para que ya no esté tan reburja. ¿Ok? Decía yo, aquí está. Las corrientes acuáticas cálidas y heladas, las heladas suben y las calientes bajan. Entonces, aquí hay un choque, por eso está de ese color. ¿Sí? ¿Qué le ayuda a Baja California Norte? Que está este ganchito. ¿Ok? Aquí, ¿qué le perjudica a Sonora, a Sinaloa? Pues que está en una zona muy cerrada, entonces lo que le afecta a Baja California Sur también le afecta a Sonora y a Sinaloa, entonces aparte suben las corrientes y esto empieza a dañar y a permear un poco esas regiones. Aparte, por ejemplo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ¿qué les afecta? Que están cerca del Golfo, que son grandes corrientes cálidas, y la región de Texas, en la que bajan los fenómenos naturales así. Entonces tienden a afectar mucho a esa zona, ya que Texas es una zona de mucha llanura, mucho bosque y mucho terremoto también, muchos tornados. Entonces baja esa zona así, baja en diagonal, porque el centro de Texas está aquí más o menos, ¿sí? Está ahí más o menos, entonces tiende a bajar en manera diagonal por gravedad. Entonces no llega a impactar tanto como a Chihuahua o como a Baja California Norte, ya que está demasiado lejano.
tiende nada más a dispersarse en la frontera con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y eso tiende a verse reflejado en los ecosistemas. Aquí nosotros tenemos un ejemplo en la degradación de ecosistemas. Lo guinda son las regiones naturales secas, como los matorrales, los pastizales son las zonas amarillas, las selvas y bosques son de color verde. Entonces Chihuahua es una gran región abastecida de grandes ecosistemas que le beneficia estratégicamente tener tanto climas secos, climas fríos, climas húmedos. Y esto es del 2014. En la actualidad es mayor la degradación que se tiene. Ahí como se puede ver. ¿Sí? Ahí está. Entonces, Sonora, por ejemplo, toda la zona que tiene verde es gracias a Chihuahua. Por el agua que llega a la sierra y se tiende a dispersar de esta manera. Vamos a ver. Llega agua, así, se dispersa hacia los lados, hacia Coahuila y hacia Sonora, por, por la Sierra Madre, y llega a beneficiarle también a Sinaloa, y debido a que es costa, pues la playa eh, recibe los recursos que le llegan por medio de costa, y de la zona norte recibe lo que le llega también a Chihuahua. Entonces es gran beneficio. Por eso Chihuahua sería más de un clima más húmedo, más biodiverso, si no tuviera esa gran dispersión de recursos naturales hídricos. ¿Okay? Pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco en las siguientes clases. Esto nada más fue para reflexión. Esto les puede servir para desarrollar la actividad, chicos. Los invito a que la chequen. Cualquier duda la vamos a estar trabajando esta semana y la siguiente en presencial. Si es necesario volver a retomar, lo hacemos. Pueden preguntarme en WhatsApp sin problema. Y pues estamos a la orden. Cualquier cosa, cuídense mucho, tengan una excelente semana y por favor, siempre estén al pendiente de los videos y de las clases, ¿ok? Tanto en línea como en presenciales. Saludos y cuídense mucho. Hasta luego.